Imagina que en pleno mes de agosto, con el termómetro marcando 40 grados y el aire acondicionado de tus vecinos zumbando sin parar, tú abres una pequeña rejilla en el suelo de tu jardín y de ahí sale una corriente de aire fresco, constante, silenciosa, que no consume electricidad, no gotea agua, no hace ruido y no depende de ningún compresor. Suena a fantasía, ¿verdad? Pues no lo es. Es física básica, aplicada desde hace más de 2000 años, y hoy vamos a desmontarla paso a paso para que entiendas exactamente por qué funciona, cuáles son sus límites reales y cómo separar la ciencia sólida del mito exagerado que circula en redes sociales. Empecemos por algo que casi nadie se detiene a pensar. Mientras la temperatura del aire en la superficie puede variar 20 o 30 grados entre el día y la noche, o entre enero y agosto, el suelo, apenas un par de metros por debajo, apenas se entera de esos cambios. La Tierra actúa como un enorme volante térmico. Absorbe calor lentamente durante meses, lo almacena y lo libera con un retraso tan grande que, a cierta profundidad, la temperatura del subsuelo se mantiene prácticamente estable durante todo el año, cercana a la media anual de la zona. En muchas regiones templadas, esa media ronda los 15 a 18 grados. Ni el frío polar del invierno ni el calor abrasador del verano logran alterar significativamente esa capa. Es, literalmente, un termostato natural enterrado bajo nuestros pies. Ahora bien, ¿qué pasa si obligamos al aire exterior, caliente y seco, a atravesar un tubo enterrado en ese subsuelo estable antes de entrar en una vivienda? El aire, al recorrer varios metros de tubería rodeada de tierra fresca, va cediendo su calor poco a poco, igual que una bebida caliente se enfría al pasar por un serpentín sumergido en agua fría. Cuando ese aire finalmente sale por el otro extremo del tubo, puede haber perdido varios grados, a veces una diferencia notable, suficiente para hacer soportable una habitación sin necesidad de un solo vatio de refrigeración mecánica. Esto no es una teoría marginal. Se le conoce técnicamente como intercambiador aire-tierra y en climatización recibe nombres como pozo canadiense o pozo provenzal, dependiendo de si además se busca calentar el aire en invierno o enfriarlo en verano. Y aquí viene la parte que sorprende a mucha gente. Esta idea no nació en un laboratorio moderno. Los persas, hace más de 1500 años, ya construían qanats, canales subterráneos que transportaban agua y, de paso, generaban corrientes de aire fresco que se aprovechaban para enfriar edificaciones enteras en pleno desierto. En Roma, los sistemas de hipocausto se diseñaron originalmente para calentar suelos, pero el principio de mover aire a través de conductos en contacto con masas térmicas estables es exactamente el mismo que usamos hoy, solo que invertido. Incluso, en la arquitectura tradicional del norte de África y Oriente Medio, existen las llamadas torres de viento, que combinan corrientes de aire con superficies frescas para lograr un efecto similar sin electricidad alguna. Lo que hoy presentamos como una solución ingeniosa de bajo costo es, en realidad, sabiduría constructiva reciclada y adaptada con materiales modernos como el PVC. Pero, ¿por qué el PVC específicamente y no cualquier otro material? Aquí es donde conviene ser precisos. El plástico rígido usado en tuberías de saneamiento tiene varias ventajas prácticas. Es económico, resiste la humedad sin degradarse, no se oxida como los metales enterrados y es relativamente sencillo de instalar en tramos largos con uniones herméticas. Sin embargo, tiene una conductividad térmica bastante baja comparada con materiales metálicos, lo que significa que, en igualdad de condiciones, transferirá el calor del aire hacia la tierra circundante más lentamente que un tubo de cobre o acero. Esto no invalida el sistema, simplemente significa que el diseño importa mucho. La longitud del recorrido, el diámetro del tubo, la velocidad del aire y la profundidad de enterramiento determinan si el efecto de enfriamiento será apenas perceptible o realmente significativo. Hablemos de números, porque aquí es donde muchos videos exageran sin ningún rigor. Para lograr un enfriamiento apreciable, la mayoría de instalaciones funcionales utilizan tramos de entre 15 y 40 metros de tubería, enterrados a una profundidad de al menos 1,5 metros, idealmente entre 2 y 3 metros, que es donde la temperatura del suelo se vuelve verdaderamente estable frente a las oscilaciones estacionales. Un solo tramo corto de 4 o 5 metros, enterrado a 30 centímetros, como sugieren algunos videos virales, apenas logrará un efecto simbólico, porque a esa profundidad el suelo todavía se calienta bastante con el sol directo y las variaciones diarias de temperatura. La profundidad y la longitud no son un detalle decorativo, son literalmente lo que hace que el sistema funcione o no. Otro punto que suele omitirse por completo es la humedad. Cuando el aire caliente y húmedo del exterior se enfría de golpe al entrar en contacto con las paredes frías del tubo, parte de esa humedad se condensa, exactamente igual que el vaho que se forma en un vaso de agua fría en un día caluroso. Si el sistema no está diseñado con una ligera pendiente hacia un punto de drenaje,
esa agua se acumula dentro del tubo, y con ella llegan dos problemas serios: el crecimiento de moho y la proliferación de bacterias, incluyendo en casos mal mantenidos ciertas bacterias asociadas a enfermedades respiratorias. Esto no es un detalle menor ni una posibilidad remota. Es, de hecho, la razón principal por la que muchos sistemas artesanales terminan siendo abandonados o generan quejas de mal olor. La solución técnica existe y es bien conocida: pendiente adecuada, un punto de purga en el extremo más bajo y en instalaciones más serias, un filtro o incluso una etapa de desinfección UV antes de que el aire entre en la vivienda. También hay que hablar del caudal. Un tubo enterrado, por sí solo, no mueve el aire. Necesita una diferencia de presión que lo empuje, ya sea mediante convección natural, aprovechando una chimenea de tiro, o, en la mayoría de los casos prácticos, mediante un pequeño ventilador de bajo consumo. Aquí es donde muchos videos venden la idea de un sistema completamente pasivo y gratuito, cuando en realidad casi todas las instalaciones funcionales incluyen un ventilador que sí consume electricidad, aunque muchísima menos que un aire acondicionado convencional del orden de 20 a 100 vatios frente a los 1000 o 2000 vatios de un equipo de refrigeración estándar. La honestidad aquí es clave. No es magia sin consumo energético. Es una reducción drástica del consumo, que puede rondar el 90% comparado con climatización mecánica tradicional. ¿Funciona en cualquier clima y en cualquier tipo de suelo? No, y esto es fundamental para no caer en falsas expectativas. En climas con humedad relativa muy alta durante el verano, el problema de condensación se agrava y el sistema requiere un mantenimiento mucho más cuidadoso. En suelos rocosos o con nivel freático muy alto, la excavación se vuelve costosa o directamente inviable. En zonas donde la temperatura del subsuelo profundo ya es alta de por sí, como ciertas regiones tropicales, el margen de enfriamiento disponible es mucho menor. Y en construcciones que ya tienen un excelente aislamiento térmico y poca necesidad de renovación de aire, el sistema aporta menos beneficio relativo. Esto no significa que la técnica sea inútil, significa que, como toda solución de ingeniería, depende del contexto, y quien lo presente como una solución universal está simplificando peligrosamente la realidad. Dicho todo esto, cuando se diseña correctamente, con la longitud adecuada, la profundidad suficiente, la pendiente de drenaje bien calculada y un ventilador de apoyo, los resultados documentados en estudios de climatización pasiva son reales y consistentes. Reducciones de temperatura del aire de entrada de varios grados respecto al exterior, especialmente notables en los picos de calor del mediodía, que es precisamente cuando más se necesita alivio. Se ha usado en invernaderos, en viviendas bioclimáticas, en granjas y en proyectos de arquitectura sostenible en distintas partes del mundo, no como sustituto absoluto del aire acondicionado en climas extremos, sino como un complemento que reduce drásticamente la dependencia de la refrigeración mecánica y con ella el consumo eléctrico y la huella de carbono de un hogar. Si alguna vez te planteas experimentar con algo así, la recomendación honesta es empezar informado. Calcula la profundidad de helada y la temperatura media de tu zona. Prioriza siempre la pendiente y el drenaje antes que la longitud del tubo. Considera un prefiltro para evitar que entren insectos o partículas y no subestimes la importancia de una etapa de mantenimiento periódico. No es una solución de fin de semana improvisada, es un pequeño proyecto de ingeniería doméstica que, bien ejecutado, puede cambiar radicalmente el confort de una casa durante los meses más duros del año. Al final, lo fascinante de todo esto no es solo el ahorro energético, sino lo que representa, una y otra vez. La naturaleza ya tenía la solución escondida a simple vista, esperando a que alguien se tomara el tiempo de entenderla, en lugar de simplemente combatirla, con más y más energía. Los persas lo sabían hace siglos, los arquitectos bioclimáticos lo redescubrieron hace décadas, y hoy, con materiales accesibles como el PVC, esa misma idea está al alcance de cualquiera que quiera aplicarla con criterio y no con atajos virales. Si este recorrido por la ciencia del enfriamiento geotérmico te abrió la cabeza tanto como a mí al investigarlo, cuéntame en los comentarios si te animarías a intentarlo en tu propia casa. Comparte este video con alguien que se queje del calor cada verano y suscríbete al canal para que sigamos descubriendo juntos ideas que parecen sacadas de la ciencia ficción, pero que, en realidad, siempre estuvieron bajo nuestros pies.